Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo más. Esta vez vamos a tratar el tema del reported speech o estilo indirecto. Antes de nada, ¿qué es el estilo directo y qué es el estilo indirecto? Pues muy bien, el estilo directo es cuando recogemos, entre comillas, de forma literal lo que alguien dice, ¿no? Es algo muy común en las novelas, ¿no? I am hungry, he said. Entonces se compone de una frase entrecomillada, literal, la frase literal del hablante, y luego un verbo introductorio, ¿no? En este caso, he said. Y el estilo indirecto, reported speech o indirect speech, es cuando nosotros contamos lo que alguien ha dicho, ¿vale? Pero sin decirlo literalmente. Entonces, en este caso sería, he said that he was hungry. Él dijo que tenía hambre. ¿Vale? Ya no hablamos en primera persona. Tenemos cuatro tipos que son los reported statements, questions, orders and requests and suggestions. Y vamos a verlo uno por uno porque hay alguna diferencia entre uno y otro. En primer lugar vamos a ver los reported statements, que serían, bueno, digamos las afirmaciones, ¿no? Antes de nada, ¿qué es un statement? Somebody says something or tells something to somebody. Entonces, cuando alguien dice algo o le cuenta algo a alguien. Fijaos en el ejemplo que os he puesto aquí. I told my brother the truth yesterday. Entrecomillado, John said. Porque son literalmente las palabras que dijo John en ese momento. Entonces, a la hora de transformarlo, diría John said that he had told his brother the truth the day before. Cambian algunas cositas, ¿no? En primer lugar, veréis que el verbo introductorio se nos ha ido al principio. Luego veréis que los pronombres son diferentes. Claro, porque aquí está hablando John literalmente, entonces él dice I y dice my brother. Pero aquí no es John el que habla. Aquí nosotros estamos contando lo que él dijo. Entonces el nuevo sujeto es he y luego este pronombre también lo tengo que adaptar, ¿no? Este posesivo, porque ya no puedo decir my brother, porque no es mi hermano, sino el hermano de John, es decir, his brother. Luego vemos que el tiempo verbal también se ha alterado, ¿vale? Porque damos un paso atrás en el tiempo. Y luego, imaginaos que esto no lo cuenta el mes pasado. John dijo el mes pasado, I told my brother the truth yesterday. Si yo te lo cuento hoy, no sería correcto decir aquí yesterday, porque no fue ayer, fue hace un mes y un día, ¿no? Si lo dijo el mes pasado, fue hace un mes y un día. Entonces tenemos que también cambiar los circunstanciales de tiempo. Os lo he puesto así en colores para que lo veáis. De todas formas, vamos a analizarlo ahora uno por uno. Esto es un resumen. Entonces, resumiendo, what has changed? ¿Qué ha cambiado? The introductory verb, say or tell, are used, y además al principio. The tense changes one step to the past. El tiempo se mueve como un pasito atrás. Pronouns are adapted to the new subject. Los pronombres se adaptan al nuevo sujeto. Y luego, time adverbials and demonstratives are adapted to the new context. Se adaptan los circunstanciales de tiempo y también los demostrativos. Vamos a analizar uno por uno. Vamos a empezar por los verbos introductorios. The introductory verb, say, tell, are used, ¿no? Normalmente se utiliza, aquí me falta una S, se me ha colado. Se utiliza normalmente say y tell, ¿vale? Tenéis que tener cuidadito porque estos verbos funcionan de forma distinta. Ambos sirven para contar o decir lo que alguien ha dicho, pero sintácticamente son diferentes. Podemos utilizar say para decir algo en general o bien para decirle a alguien lo que alguien ha dicho. Es decir, mira este ejemplo de aquí. I said that I was hungry. No se lo digo a nadie, lo digo en general. I said that y luego pues la frase, ¿no? Que yo dije. Si lo quiero acompañar de la persona a la que se lo dije, se puede hacer también y es obligatorio utilizar la preposición to. I said to him that I was hungry. En resumen, puedo o no decir a quién se lo digo, pero si decido poner el objeto indirecto, tengo que añadir obligatoriamente la preposición to. Luego, tell es distinto. ¿Por qué? Porque en primer lugar es obligatorio poner la persona a la que se le dice y en segundo lugar está prohibido utilizar to. ¿Vale? Entonces quedaría de la siguiente manera. I told him that I was hungry. ¿Vale? Esa sería la diferencia entre un verbo introductorio y otro. Luego, otras cosas a tener en cuenta a la hora de transformar de estilo directo a estilo indirecto. Para separar el verbo introductorio de la frase que estamos reformulando en estilo indirecto, normalmente se pone that, ¿no? Como dice aquí, they are often followed by that, but it can be omitted.
¿Veis? Aquí lo pongo entre paréntesis porque es opcional ponerlo. Se puede poner o no. Eso sí, vosotros, vosotras, no me pongáis los paréntesis. O me lo ponéis o no me lo ponéis. Y luego, otra cosilla a tener en cuenta. In indirect or reported speech, the introductory verb comes to the front. Es decir, el verbo introductorio se nos viene al principio. Como veis en el ejemplo de aquí, que estoy rescatando el ejemplo de antes, pero marcando solo lo que me interesa. I told my brother the truth yesterday, John said. John said that he had told his brother the truth the day before. Nos traemos el verbo introductorio y bueno, evidentemente el sujeto que le acompaña, nos lo traemos al principio de la frase, ¿vale? Otra cosilla que os he marcado aquí con un asterisco es que, claro, say y tell son los verbos más comunes, pero no son los únicos. Sobre todo en prensa vais a encontrar muchísimos más verbos, ¿no? Como, que funcionan de la misma manera, como son inform, explain, answer, reply, admit, announce, complain, declare, insist, mention, offer, remind, state. ¿Vale? Si alguno no sabe lo que significa, lo buscáis, pero es importante que lo añadáis en vuestra lista porque estos verbos pertenecen a esto, ¿no? A los reported statements, ¿vale? Bien, dicho esto, pasamos a la segunda parte, que es el tiempo verbal. Esto quizá es una de las cosillas que tenéis que tener más cuidado, porque el tiempo cambia un paso atrás, da como un paso hacia atrás, hacia el pasado, ¿no? Pero no siempre. Mirad, una cosilla muy sencilla. Attention. When the introductory verb is in the present or in the future, the tense does not change. Es decir, cuando el verbo introductorio está en presente o en futuro, el tiempo verbal no va a cambiar. Mirad aquí. I love soup. Mary says. Verbo introductorio presente. Pues aquí no hay cambio. Mary says that she loves soup. ¿Vale? Mantenemos presente, presente. Porque el verbo introductorio está en presente. Ahora, however, the introductory verb is often in the past. So we need to change the tense one step to the past. Sin embargo, normalmente, vamos, casi siempre, el verbo introductorio lo vais a encontrar en pasado. Entonces es necesario cambiar el tiempo un paso atrás, pero no el tiempo del verbo introductorio, ojo, sino el verbo que está dentro de las comillas. Mirad aquí, he puesto 4 ejemplos. I love soup, Mary told me. Tenemos un presente. Pues tenemos un presente simple. Si damos un paso atrás, tendremos un pasado simple. Mary told me that she loved soup. En el siguiente ejemplo tenemos I am loving this soup, Mary told me. Tenemos un presente continuo. Si atrasamos un tiempo verbal, el verbo que tenemos, de presente simple pasamos a, de presente continuo pasamos a pasado continuo. Mary told me that she was loving that soup. ¿Y qué pasa si tenemos un pasado simple? Como aquí, ¿no? I loved the soup. Pues que de pasado simple pasamos al pasado del pasado. Past perfect. Had loved. Y finalmente, si tenemos will, pues pasamos de futuro a condicional. I will love this soup. Mary told me. Mary told me that she would love that soup. ¿Vale? Me encantará esta sopa. Ella dijo que le encantaría esa sopa, ¿no? Aquí vemos como this también se transforma en that. Os he recogido, podéis utilizar la lógica, es decir, atrasar un tiempo verbal. Y si os cuesta trabajo, pues aquí tenéis un cuadro que recoge todos los cambios que hay, de present simple a past simple, de present continuous a past continuous, de present perfect a past perfect, de present perfect continuous, past perfect continuous, de past simple a past perfect, de past continuous, past perfect continuous. Es decir, siempre que se pueda atrasar, se va a atrasar. Luego, ¿qué hacemos con el past perfect simple y el past perfect continuous? Estos no se pueden atrasar un tiempo más, porque no se puede atrasar más, pues no cambia. El futuro, como hemos comentado antes, cambia a condicional, will se cambia por would, y luego los modales. Los modales hay algunos que cambian y otros que no. Cuando hablamos de habilidad, por ejemplo, can, pues se nos cambia a could. Cuando hablamos de posibilidad, may, se nos cambia a might, ¿no? Y cuando hablamos de obligación, que tenemos must y have to, se nos cambia a had to, ¿vale? Luego, el resto de modales, como son should, could, would, might, ought to, used to, entre otros, pues estos directamente no cambian. Este cuadro lo podéis recoger si quieres, o bien, como dije anteriormente, emplear la lógica y simplemente atrasar el tiempo verbal. Pues bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es la de los pronombres. Pronouns. Hemos dicho, pronouns are adapted to the new subject. Vamos a tener un sujeto nuevo, entonces tenemos que adaptar todos los pronombres
y todos los posesivos tenemos que adaptarlo al sujeto que tenemos, al nuevo, ¿no? Si Fiona dice literalmente, I am waiting for my sister. Vale, yo no soy Fiona y no estamos hablando de mi hermana, sino de la hermana de Fiona, ¿vale? Entonces, cuando el sujeto pasa a ser Fiona, tenemos que hacer el cambio. Fiona said that she was waiting for her sister, ¿vale? Cuando hablamos de Fiona, I se convierte en she y my se convierte en her, porque es ella y es su hermana. No soy ni yo ni mi hermana. Entonces, mucho cuidado con los pronombres. Otro ejemplo. We are waiting for our parents. They told me. ¿Vale? Ellos dicen literalmente, nosotros estamos esperando a nuestros padres. Pero cuando reformulo, tengo que adaptar los pronombres. They told me that they were waiting for their parents. ¿Vale? Porque ni yo estoy dentro de este grupo, ¿vale? Ni están esperando a mis padres ni a nuestros padres, sino a sus padres, cada uno al suyo. ¿Vale? Otro ejemplito más. You have been helping him. Hannah told me. Hannah me dijo, lo estás ayudando. Lo has estado ayudando. Pero cuando reformulamos, Hannah told me that I, porque se está refiriendo a mí, Hannah me está hablando a mí, that I had been helping him. Y him pues no cambia, ¿no? Porque seguimos hablando de él en tercera persona. Y luego otro ejemplo quizá un poquito más enrevesado. My mother and your father are happy with my marks. John said to me. John me dice a mí, mi madre y tu padre están felices con mis notas. Entonces, al reformular, el sujeto pasa a ser John. Pues entonces, John said to me that his mother, porque estamos hablando de su madre, and my father, porque está hablando de mi padre, porque se está refiriendo a mí, and my father are happy with his marks. ¿Por qué his marks? Porque estamos hablando de las notas de John, ¿vale? Entonces, tened muy en cuenta la transformación de los pronombres. Esto al principio va a ser complicado, pero luego lo automatizaréis, luego os saldrá de forma automática. Y bien, dicho esto, vamos a pasar a los time adverbials y demonstratives, que se adaptan al nuevo contexto. Entonces, siempre que tengamos un now, vamos a tener que poner un then. Siempre que tengamos un today o tonight, pasamos a that day o that night. Yesterday se va a convertir en the day before o the previous day. Esto simplemente no lo aprendemos de memoria. Tomorrow se va a transformar en the next day o the following day. O bien the day after. Cualquiera de ellos está bien. Next week, month, lo que sea, se va a transformar en the following week, month. Last week se va a transformar en the previous week, the next week, the week before, ¿vale? Aquí sí ponemos the y aquí no. Importante. Y luego a week or a month ago. El ago se va a transformar en before. The week o the month before. Y el a se transforma en the. Y luego here se va a transformar en there. Y this and that, ¿vale? Los demostrativos. Y these and those. Entonces, estas transformaciones las recogéis y las tenéis siempre en cuenta. Básicamente, lo que tenéis que pensar es que tenemos que adaptarnos al nuevo contexto temporal de la oración. ¿Vale? Porque si en el momento me cuentan algo y me dicen now y tú me lo cuentas una semana después, no es correcto decir now. Ahora tienes que decir then, entonces, en aquel entonces, el ahora, pero del pasado, es decir, entonces. Esto simplemente lo recogéis cada vez que veáis tanto un demostrativo como un adverbial, un circunstancial de tiempo, pues tenéis que tener en cuenta que tenéis que hacer algún cambio. Esto sería todo con los reported statements, con las afirmaciones, con lo de que alguien le cuenta algo a otro alguien. Vamos a ver cómo funcionan las preguntas, ¿no? Las reported questions. Question. What is a question? Somebody asks somebody something. Una pregunta es cuando alguien le pregunta algo a alguien. Entonces, tenemos el ejemplo aquí con los colores para que veáis cada cosa. What did she tell you about me yesterday? John asked me. Al hacer la transformación, tenemos una serie de cambios. John asked me what she had told me about him the day before. Aunque veis muchos colores, la mayoría de las cosas ya están explicadas. Fijaos, es común a lo anterior. En primer lugar, what has changed? ¿Qué ha cambiado? ¿No? El verbo introductorio, que va a ser distinto, evidentemente. Ask, wonder, want to know, son los más comunes. Se nos van a pasar al principio. Luego, el tiempo verbal, lo que hemos dicho, se pasa, da un paso atrás. Es decir, vamos a pasar de un past simple a un past perfect. Los pronombres, que ya lo hemos explicado anteriormente también, que se van a adaptar al nuevo sujeto, ¿vale? Los pronombres van a cambiar.
Los adverbios de tiempo y los demostrativos que se adaptan al nuevo contexto, ya lo hemos explicado, yesterday se transforma en the day before. Lo que pasa es que en las preguntas sí que hay una cosita nueva, porque pasamos de una estructura interrogativa a una estructura afirmativa, ¿vale? Porque aquí estamos preguntando, porque pregunta de forma literal, pero aquí no, aquí estamos afirmando, ¿no? Entonces eso es lo único añadido con respecto a lo anterior. Vamos a ver los verbos introductorios. Bueno, esto es lo que he explicado, ¿no? Que el tiempo cambia un paso atrás, eso ya está explicado. Los pronombres se adaptan al nuevo sujeto, eso ya está explicado. Y los adverbios y los demostrativos se adaptan al nuevo contexto. Esto está explicado en la sección anterior. Si tenéis dudas, siempre podéis volver atrás en el vídeo, ¿vale? Luego vamos con lo nuevo, lo referente a las reported questions. Los verbos introductorios van a ser distintos. Generalmente vais a encontrar ask, wonder, que es preguntarse, want to know, querer saber, o también inquire, que se puede utilizar como sinónimo de ask. Entonces esto es muy sencillito, ¿no? Are you ready? She asked me. Pues siempre pues lo pasamos al principio. She asked me if I was ready. Aquí no podemos utilizar nunca that, ¿vale? Bueno, aquí tenéis una serie de ejemplos si queréis recoger. Simplemente el verbo introductorio se nos pasa al principio, sea cual sea, ¿no? Y lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que pasamos de interrogativa a afirmativa, ¿no? The reported clause transforms into affirmative in reported or indirect speech. No, lo que decía, la frase se nos va a transformar a afirmativa. También recordad, mucho cuidado, que esto a veces se olvida. Remember that the tense moves one step to the past. El tiempo se nos tiene que mover hacia el pasado, ¿vale? Que no, al hacer la transformación de interrogativa a afirmativa, que no se os olvide cambiar el tiempo verbal. Mucho cuidadito. Tenemos dos tipos de preguntas, ¿no? Tenemos preguntas directas, las que la respuesta puede ser sí o no, y tenemos preguntas indirectas, en las que nos utilizan una partícula interrogativa como what, why, who. Entonces, cuidado porque funcionan distintas. Cuando no tenemos partícula interrogativa, es decir, cuando tenemos preguntas directas de sí o no, añadimos if o whether después del verbo introductorio. Fijaos en el ejemplo. Do you want to come? She asked. ¿Quieres venir? Preguntó ella. Entonces, a la hora de transformarlo decimos she asked if I wanted to come o she asked whether I wanted to come. Me preguntó si quería venir o si quería ir, ¿no? Otro ejemplito más. Are you leaving? Her dad asked her. Her dad asked her if or whether she was leaving, ¿no? Entonces, pasamos de una estructura interrogativa a una estructura afirmativa, ¿vale? Fijaos, sujeto, verbo. Luego, en las preguntas indirectas, ponemos la WH, la palabrita, la partícula interrogativa que haya aquí, pues la utilizamos en el estilo indirecto también, ¿vale? Lo único que transformamos afirmativo. How old are you? Mary asked me. Mary asked him how old he was, ¿vale? Cambiamos primero el sujeto y luego el verbo y siempre moviendo de presente a pasado en este caso. Otro ejemplito más. What are you doing? John asked me. John asked me what I was doing. Sujeto, verbo y el verbo se nos mueve un pasito atrás. Pues muy bien, esto sería todo con respecto a las preguntas. Vamos a cambiar de tipo y vamos a ver los reported orders and requests, ¿vale? Aquí sí que hay unos cuantos cambios con respecto a lo anterior, pero no os preocupéis porque es más sencillo, se simplifica. Order, what is an order? A command, an order, ¿vale? Una orden es una orden, ¿no? Un imperativo, alguien le ordena a alguien que haga algo. Y luego una request, when you ask for something, cuando pides algo. A veces o normalmente con la palabra please, ¿no? Siempre se piden las cosas, por favor. Ay, perdón. Entonces, si tenemos close the door now, esto es una orden claramente, ¿no? Cierra la puerta ahora. The policewoman commanded her colleague. Pues la transformación va a ser the policewoman commanded her colleague to close the door at once. Aquí pues tenemos unos cambios muy parecidos a los de antes, ¿no? Nos cambia el verbo introductorio que se nos va al principio, nos cambia el tiempo verbal. Lo que pasa es que aquí esto es muy fácil porque siempre van a cambiar a infinitivo. Y luego, evidentemente, los adverbios pues también cambian, ¿no? Con los requests pasa exactamente lo mismo porque es que funcionan igual, ¿no? Si dice, don't leave the door open, please,
My grandma requested me. No dejen la puerta abierta, por favor. Esta pregunta me sobra, se me ha colado la partícula esta interrogativa. My grandma requested me not to leave the door open. Mi abuela me pidió que no dejara la puerta abierta, ¿vale? Volvemos a utilizar el infinitivo, se nos va el verbo introductorio al principio y luego please pues nos desaparece, ¿no? Mi abuela me pidió que no cerrara la puerta, que no dejara la puerta abierta, perdón. Entonces, tanto las órdenes como las peticiones tienen la misma estructura. ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado que los verbos introductorios son distintos, ahora los vamos a explicar, que todos los tiempos verbales cambian a infinitivo, ¿vale? Aquí no tenemos que pensar de presente a pasado, de pasado a pasado perfecto, no, todos a infinitivo. Bueno, todos, el 99%. Luego los pronombres se adaptan al nuevo contexto, esto no lo voy a explicar de nuevo porque es lo mismo de antes, y los adverbios y los demostrativos se adaptan al nuevo contexto. Lo mismo, esto ya está explicado, esto es común a los anteriores, lo único que es distinto son los verbos introductorios y en los tiempos verbales, que nos cambian a infinitivo. Vamos a ver los verbos introductorios que podemos encontrar, ¿no? Hay muchos de distinta índole, ¿no? Para las órdenes, ¿cuáles tenemos? Pues tenemos tell, pero con el sentido de orden, cuando nos dicen que hagamos algo, pero en imperativo. Tell somebody, ¿vale? SB, somebody, to, más infinitivo. Lo mismo con order, demand, command, forbid, warn, urge, shout, ¿vale? Todos funcionan de la misma manera, salvo a lo mejor threaten, que no suele llevar aquí la persona a la que se dice, ¿no? She threatened to leave, amenazó con irse, ¿no? No suele aparecer, pero normalmente va a ser el verbo introductorio seguido de la persona y luego siempre vamos a tener un infinitivo, ¿vale? Lo cual simplifica mucho las cosas. Entonces esto lo recogéis en vuestros apuntes, ¿vale? Para requests, normalmente para las peticiones vamos a encontrar los siguientes verbos, ¿no? Request, evidentemente. Tell, con el sentido ya de petición, ¿no? De pedir algo a alguien. Ask, pero ya no con el sentido de pregunta, sino con el sentido de pedir. Advise, implore, beg, ¿no? Implorar, rogar, ¿vale? Todos estos verbos pues, que funcionan de la misma manera, con la persona y luego el infinitivo. Cuidado porque tenemos que distinguir de cuando alguien le cuenta algo a alguien y utilizamos tell, que funciona con lo que hemos explicado al principio, con el that y todas las transformaciones de la primera sección, y cuando es una orden, no, cuando es una orden funciona con infinitivo. Entonces, cuidado que puede generar confusión, ¿vale? Porque encontramos tell tanto aquí como en la sección 1 que lo hemos explicado anteriormente. Entonces, lo dicho, estos verbos los aprendéis y poco a poco con el uso ya veréis que lo vais a ir captando. Bien, vamos con el tema de los tiempos verbales. Esto es lo que he explicado, muy sencillo, porque el verbo introductorio simplemente, perdón, el verbo de la oración principal simplemente se nos pasa a infinitivo, ¿no? El que está entrecomillado hay que ponerlo en infinitivo, ¿no? Lo único que el verbo introductorio pues, puede ser alterado, ¿no? Podemos, en función del contexto de la frase. Mirad los ejemplos. Open the book and start working, the teacher said. Vale, say no es uno de los verbos que yo os haya dicho antes, entonces no lo podemos utilizar. Utilizamos otro. The teacher told the students to open the books and start working. Es obligatorio decir la persona, entonces pues ponemos que evidentemente se refiere al estudiante. La profe le dijo a los estudiantes que abrieran el libro y empezaran a trabajar. Fijaos en el siguiente ejemplo. You should see a doctor. Mary advised Jimmy. ¿Vale? El should directamente desaparece porque está claro que es un consejo. Entonces, para consejo, pues nuestro verbo introductorio, aconsejar. Mary advised Jimmy to see a doctor. Mucho cuidadito con decirme to should see a doctor, que eso es horrendo. Entonces, directamente el infinitivo, sin modal y sin nada, el infinitivo. You can't go to the party. Her father told Gillian. Vale, you can't go es claramente una prohibición. Entonces, vamos a utilizar un verbo introductorio que indique esa prohibición. Her father forbade, prohibió Gillian to go to the party. Le prohibió a Gillian ir a la fiesta. Entonces, en la medida de lo posible, vamos a utilizar un verbo introductorio pues bueno, que dé sentido a la frase, ¿no? Si esto es una prohibición, pues vamos a utilizar un verbo de prohibir. Si esto es un consejo, vamos a utilizar un verbo que sirva para aconsejar. ¿Vale? Entonces, en la medida de lo posible. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos utilizaréis el verbo que tengáis aquí, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre en la negativa? Mucho cuidado, por favor. Don't move. The mugger warned us. ¿No? Nos advirtió el atracador. The mugger warned us not to move.
Cuidado porque la forma de negar un infinitivo es poniendo not delante, ¿vale? Entonces, las negativas siempre not to move, ¿vale? Not to y luego el verbo. Y luego, evidentemente, la exclamación nos desaparece, no hay que mantenerla. Y luego, don't tell her the truth, please, he begged us. No le cuentes la verdad, por favor, nos rogó él a nosotros. Entonces, pues lo mismo que antes. He begged us not to tell her the truth. Y aquí, please, desaparece porque ya está el verbo rogar. No es necesario repetirlo. Al igual que desaparece la exclamación, desaparece la palabra please. Pues esto sería todo en lo referente a las reported orders y requests. Lo único que tenéis que tener mucho cuidadito es de utilizar el infinitivo y ponerme el not cuando sea negativo, ¿vale? Y ya el último, que es el más sencillo de todos, que son los reported suggestions. What is a suggestion when somebody proposes a plan? Una sugerencia no es más que cuando alguien propone un plan, algo que hacer. Para ello tenemos mucha fórmula, ¿no? En inglés, como let's prepare a pizza for dinner. Why don't we go to the cinema? Shall we go out tonight? Todo eso son propuestas que se hacen. Entonces, esto funciona todo de la misma manera, entonces lo voy a explicar todo en esta misma diapositiva porque es muy sencillo. Básicamente vamos a poner el verbo introductorio y luego el verbo que está aquí entrecomillado lo vamos a poner en ing, nada más. Y con que os aprendáis suggest y propose como verbos introductorios sería suficiente, ¿vale? Aunque bueno, si a lo largo de estos días vais viendo verbos nuevos, pues los vamos añadiendo a la lista. Pero de entrada es suficiente. Entonces, básicamente vamos a tener nuestro verbo introductorio seguido de ing. Ya está, nada más. Bueno, y evidentemente los pronombres cambian y los adverbios y los demostrativos también. Pero eso ya lo hemos explicado anteriormente. Lo único nuevo que tenéis que tener en cuenta son estas dos cositas. Entonces, viendo los ejemplos, está muy claro, ¿no? Let's prepare pizza for dinner. Daniel suggested. Pues quedaría Daniel suggested preparing pizza for dinner. Why don't we go to the cinema? Jane proposed. Pues todo esto se nos va a quedar en Jane proposed going to the cinema, ¿vale? Toda esta expresión desaparece, que nadie me la mantenga. Y luego, shall we go out tonight? Mike suggested going out that night, ¿vale? Simplemente el verbo introductorio con su ing. Pues esto sería todo. Sé que es un vídeo un poquito denso, pero no pasa nada porque lo podéis ver tantas veces como necesitéis y lo vamos a trabajar bastante en clase. Así que no os preocupéis, pero tenedlo por favor muy clarito porque esto suele entrañar bastante dificultad. Entonces, tened muy claros los conceptos desde el principio, trabajadlo y sobre todo practicad. Y ante la duda, veis el vídeo las veces que haga falta. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias por vuestra atención y mucho ánimo.